Hace mucho tiempo, empecé a escribir historias, pero en un principio no fueron libros, sino relatos cortos e historias cortas que por aquel entonces subía a un grupo que yo tenía en Microsoft llamado La Guarida del Lobo. Fue por la época donde no existía ni Telegram, ni Skype, ni WhatsApp. Prácticamente no había ni redes sociales. Solo existía el MSN Messenger o el Yahoo Messenger, allá por el año 1990 y pico. Por aquel entonces escribí las Crónicas de la Guarida, que básicamente eran historias donde se contaban cosas que ocurrían en una montaña llena de todo tipo de animales y donde yo interpretaba a un lobo que hacía de líder e intentaba mantener todo el control. Eran pequeñas historias diarias de 3 a 5 páginas y abarcó unos 32 capítulos con un total de unas 90 páginas, más o menos. Por esa época también escribí Historia Oscura, que es posiblemente de los relatos con las escenas más fuertes y duras que he escrito, sobre todo para aquel entonces. Era un relato que contaba la historia de Nadia y Arina, una pareja de chicas lesbianas que fueron violadas y seguidamente salvadas por alguien que las protege y les da las bases para ser más fuertes y poder finalmente vengarse. Fueron 50 páginas repartidas en 11 capítulos. Por aquel entonces también escribí Esencia Pura, que relataba el viaje y su visión del mundo de un ser compuesto solo de energía, pero con conciencia propia, que intentaba entender las relaciones o los sentimientos observando a diferentes seres, pues eran términos completamente ajenos para él. Es una historia corta de un solo capítulo recogido en 15 páginas. También escribí Lobo Eclipsado, una historia de ciencia ficción estilo Star Trek, que relataba lo ocurrido cuando tras una pelea entre dos naves, estas caen a un planeta y en el accidente se activa un arma experimental que llevaban, que provoca que toda la vida sobre el planeta cambie y se entremezcle, afectando también a los tripulantes de las naves, que deben aprender a vivir y a entender lo ocurrido, hasta que finalmente logran regresar a su mundo. Fueron unas 40 páginas repartidas en 10 capítulos. Desde ese entonces hasta el 2002 aproximadamente, mi destreza escribiendo como mi velocidad eran muy bajas, pues dediqué mucho tiempo a cada una de estas y otras historias, hasta que empecé a escribir mi primer libro, Espíritu Salvaje. Fue mi primer gran proyecto, que me llevó más de un año terminar, dedicándome prácticamente solo a escribir eso. Se hicieron dos versiones, una que se censuró para la mayoría del público, mayor de 16 años, y otra que salió íntegra, sin quitarle nada, y que incluía además un capítulo extra, que es ya totalmente para mayores de 18 años. De una versión a otra hay más de 100 páginas de diferencia, lo que hace que la versión completa sean casi 900 páginas. Espíritu Salvaje es un relato acerca de licántropos, magias, el destino y el peso de las decisiones que tomamos. Empecé a escribir Sangre de Dragón al terminar Espíritu Salvaje, o quizás cuando me faltaba poco para terminarlo, pero la verdad es que no lo recuerdo, pues hace bastante tiempo desde aquello. Sangre de Dragón son una serie de libros de aventura y fantasía épica, de los cuales ya han sido publicados 7 libros de los 12 planeados, que recogen el arco principal, la saga de los dragones sagrados, y después historias que transcurren en diferentes etapas del tiempo, todas relacionadas entre sí, y de hecho es recomendable leerlas todas para entender por qué ciertos personajes actúan de tal manera en determinada situación o por qué ocurren ciertas cosas. Asimismo, se escribió un relato de Sangre de Dragón que transcurren en líneas de tiempo alternativas, como El Misterio del Espejo, así como otras historias no relacionadas con el arco principal, como Crónicas de Nergal, que cuenta la historia de un semidios que es desterrado en el mundo de Sangre de Dragón, o Un Misterio Existencial, que cuenta la historia de Rain, un humano que despierta con amnesia en el mundo de Sangre de Dragón, su viaje para encontrarse a sí mismo y las respuestas sobre su pérdida de memoria. Actualmente, solo en Sangre de Dragón hay alrededor de 4000 páginas. Sangre de Dragón mejoró mi velocidad, así como mi destreza escribiendo, y eso me facilitó poder escribir otros libros e historias, como El Heraldo Anubis, un relato de fantasía y mitología,
que cuenta la historia de una cazatesoros obsesionada con los dioses egipcios y cómo tras morir termina conociéndolos y trabajando para ellos. Tiene alrededor de 230 páginas. El mago de los sueños, una historia de fantasía y romance que relata las actuaciones de una pareja de magos, así como la relación que hay entre ellos y el secreto de su familia. Tiene alrededor de 230 páginas. Aparte de Sangre de Dragón, El mago de los sueños posiblemente sea de mis obras la que más ha gustado a quienes lo han leído. Actualmente tengo en desarrollo varios libros de Sangre de Dragón, con diferentes historias, la segunda parte del Mago de los Sueños y varios libros de los que solo hay escritos el primer capítulo. Mi progresión escribiendo me ha llevado de tardar aproximadamente un año en escribir un libro de 250 páginas a tardar ese tiempo en escribir 4 libros, dedicados solo y exclusivamente a escribir, claro está. Me sigo considerando un escritor novel, con muchas cosas que mejorar, como que sigo siendo muy lento para escribir. Tengo que añadir que me es imposible escribir fuera de un teclado. Pedirme que escriba cualquier cosa a mano es un verdadero suplicio para mí. Y, de hecho, la mayoría de las cosas que escribo a mano, ni yo mismo puedo leerlas. Es un auténtico galimatías, por no mencionar que escribir a mano me es literalmente doloroso. Para que os hagáis una idea, buena parte del libro Espíritu Salvaje lo escribí en un teléfono móvil, en mis ratos libres de trabajo, cuando no existían las pantallas táctiles. De hecho, recuerdo que fue en un Nokia 9210, que por su tamaño perfectamente se podía usar de arma, pues podías matar a alguien si le sacudías con él. Durante todos estos años, mientras escribía libros, asimismo escribí numerosas historias cortas, relatos, comisiones, poemas y demás textos que podía realizar en cuestión de minutos o un par de horas como mucho, según su longitud. Aún sigo perdiendo la noción del tiempo cuando me meto de lleno a escribir. Ya puede estar el mundo ardiendo a mi alrededor que no me entero. Sigo siendo fiel a mí mismo y a lo que hago, y prefiero una mala crítica constructiva que una buena crítica falsa. De hecho, me gusta de quienes leen mis libros o historias me digan cuando encuentran un fallo o error para poder corregirlo, si procede, por supuesto. Lo he dicho muchas veces y lo repito, yo no escribo porno. Es algo que cualquiera puede escribir, aunque no sepa hacer una O con un canuto. Escribir porno es aburrido, monótono y solo busca una finalidad, que alguien se la casque. Me gusta escribir sin censura, sin tapujos ni milongas, y que en una historia salgan escenas de cama no significa ni mucho menos que sea porno. La diferencia es como de la tierra al sol. Escribo porque me gusta, simple y llanamente. Y de hecho, hay 1000 razones por las que lo hago, y el dinero está muy lejos de ser de las primeras. Nunca he escrito algo en lo que no creo, o no comparto. Me es imposible. Es casi como mentirme a mí mismo. De hecho, esa es la razón principal por la que muchos de mis textos que han participado en concursos han sido rechazados, por no contener ciertas palabras o temáticas comerciales que solo tenían la finalidad de llamar la atención o el interés. Escribir es un arte, como cualquier otro, y tiene unos pilares fundamentales que, a pesar de lo que muchos puedan pensar, se rompen con facilidad. Estos pilares se pueden romper por decisiones propias, pero también por las decisiones que toman otros por ti. Es como una cadena de eslabones, que mientras escribes por lo que crees, mientras buscas mejorar y ser cada vez mejor, mientras lo haces porque disfrutas con ello, esa cadena se hace más y más fuerte. Pero en el momento que tus razones para escribir se basan en razones egoístas, esos eslabones se debilitan y llega un punto que se rompen. Cuando ocurre esto, la escritura desaparece. Solo quedan palabras frías que no transmiten absolutamente nada. He conocido a muchos escritores que terminaron antes incluso de empezar, pues sus pilares eran egoístas, vacíos e irreales, como intentar vender plomo como si fuera oro. Y esto mismo se aplica a muchos otros artistas diferentes, no solo dentro de la escritura. Cree en lo que hagas, pero hazlo con una base, no porque te pique el culo.